Buen día hermanos, el devocional de hoy va a estar basado en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 17. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes en Tesalónica algunas enseñanzas que en su día ya les había dado sobre algunos acontecimientos que se verán antes de la segunda venida del Señor. Empieza hablando sobre las razones por las cuales estos acontecimientos, en especial la manifestación del hombre de pecado, que ese es el título del capítulo, no se pueden producir por ahora por el motivo del control que ejerce Dios. Esta es la primera parte en la cual voy a dividir en tres partes y la encontramos en los versículos del 6 al 9. Leo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Encontramos ya en el versículo 6, les voy a pedir que vayan siguiendo versículo por versículo, que yo voy a ir mencionando, voy a ir siguiendo uno por uno. En el versículo 6 hay una acción poderosa que vemos que detiene el avance del mal. El programa de Satanás para el futuro se relaciona con la manifestación del anticristo, este hombre de pecado, de quien ya viene hablando desde antes en los versículos 3 y 4. Este propósito de Satanás está siendo detenido hasta que el tiempo de Dios se cumpla. Los tesalonicenses sabían qué cosa era lo que detenía este programa satánico, como decía, y es una acción activa de parte de Dios. La palabra en griego se puede traducir literalmente como retiene atrás. Al ser un programa satánico, lo único que puede retenerlo, lo único que puede impedirlo es Dios. También observamos que hay un tiempo establecido y que cuando este tiempo se cumpla, esa acción limitadora de Dios va a concluir. En el versículo 7 vemos ya algunas otras cosas. Primeramente vemos que el misterio de iniquidad, como dice, ya se encuentra en acción. Este programa diabólico ya se encuentra funcionando en su esencia, por más que en cuanto a la manifestación está siendo limitado, como veíamos antes. En 1 Juan 4:3 vemos que el espíritu del anticristo ya está en este mundo y actúa en muchos de sus seguidores. Y en el capítulo 2, versículo 18 del mismo libro, vemos que ya se encuentran muchos, potenciales anticristos que se oponen abiertamente al Señor. Pero a pesar de esto, sabemos que por más que el espíritu del anticristo esté en el mundo y que ya hay muchos opositores de Dios, todavía no se manifestó el anticristo que va a venir en el futuro. Más adelante en el mismo versículo nos habla de que quien impide dejará de hacerlo. Aquí cuando la frase dice hasta que él a su vez sea quitado del medio, quizás pueda resultar confuso y la traducción no tiene una gran precisión en esto. No quiere decir que quien impide será quitado, sino más bien que se va a apartar del medio. No es tanto una retirada de quien impide, sino un cese, un paro en la acción de impedir. Esto muy probablemente habla del Espíritu Santo y va a ocurrir con el arrebatamiento de la iglesia. Es más, muy probablemente junto con esto desaparezcan muchos ministerios del Espíritu que al ser actividades ligadas a nuestra época actual eh, ya no van a ser necesarias para ese momento. Eh, pero por el hecho de que no, de que cesen estos ministerios del Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo sea quitado o retirado del mundo, como se podría deducir de la frase. Una vez retirado el impedimento, el programa de Satanás ya va a poder cumplirse y se va a manifestar el anticristo, como sigue en el versículo 8.
este inicuo de quien habla Pablo va a ser manifestado, dice. En griego esa es la palabra que se usa para revelado también. El velo que impedía verlo se corre y aparece el anticristo. Gracias al poder de Satanás y a este parón de parte de Dios a impedirlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver vamos a ver cuál va a ser el fin de esta persona, que dice que el Señor va a matar con el espíritu de su boca. Acá el verbo matar no es literalmente hacer morir, más bien significa retirar o reducir hasta llegar a la impotencia. También se podría decir como que Dios le va a recoger. Y esto cuadra perfectamente con las escrituras en Apocalipsis 19:20, donde dice que la bestia y que el falso profeta son apresados y lanzados vivos al lago de fuego. Ya en el versículo 9 confirma esto que decíamos, que el inicuo actúa y será manifestado por el poder de Satanás, como también lo dice en Apocalipsis 13:4. Fíjense en los tres calificativos que usa acá en el versículo 9, que habla del poder, de las señales y de prodigios. Y leamos en Hebreos capítulo 2 versículo 4 y veamos que son los mismos que se usan, los mismos calificativos que se usan para los milagros del Señor. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La diferencia es que los milagros del Señor eran realidades divinas. Los del anticristo van a ser señales mentirosas. Quizás no tanto porque no sean reales, de hecho muchas probablemente sean reales, sino porque no provienen de Dios, provienen de Satanás, del padre de mentira. Ya para la segunda parte, en los versículos del 10 al 12, empieza esta segunda parte que lleva el título de la situación de los incrédulos. Dice el versículo 10. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, empieza hablando de los que se pierden. El verbo está en un participio del presente, eso como que nos dice que es una acción continua. Están en camino de la perdición. Literalmente son los que se están perdiendo. Para esas personas el engaño es algo natural porque no son de la verdad, no son parte de la verdad ni conocen la verdad. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como lo dice ahí el pasaje. Esa es una característica propia de los incrédulos. Aman antes las tinieblas que la luz. Rechazaron el único modo de salvación. Está refiriéndose a quienes no hayan creído y queden en este mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Dice que Dios envió un poder engañoso, una actividad que Dios tiene totalmente permitida hacer, no va en contra de sí mismo, que ya pasó incluso antes en Primera Reyes 22, del 19 al 23, lo podemos leer para inducir a Acab. Dios lo hace con lo que hace con estas personas es confirmar aquello que estas personas ya decidieron también, así como lo hizo con el faraón y con Israel también en tiempos de Cristo. El resultado de esto es que creerán la mentira por y con permiso de Dios, pero aún así serán condenados y serán responsables por esto. Y ya en el último punto, en el punto de los versículos 13 al 17, vemos la seguridad del creyente. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna,
y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, podemos ver en un principio la gratitud de Pablo en el primer versículo que leímos, por la obra de la gracia, por la bendición de ser salvos. Habla de esto, de ser dichosos, que deberíamos ser dichosos, por esto que fuimos escogidos desde el principio para salvación. También nos muestra el modo en el que se hace efectiva esta salvación, por la santificación del Espíritu, lo dice al final del versículo. Esta santificación es quien nos sella, quien hace posible la salvación del pecador, quien convence de pecado. En el versículo 14 habla del vehículo por el cual se mueve este mensaje de la fe, que es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, como dice la Biblia. Y en el versículo 15 ya empieza a hablar de las consecuencias que debe producirnos esto a los creyentes. Primero, habla de la firmeza en la fe, y segundo, de una retención de la doctrina, reteniendo lo que le fue enseñado y aferrarse a esa doctrina. Y por último, en los últimos versículos vemos la oración por los tesalonicenses de parte de Pablo. Él deja en claro cuál es la fuente de las bendiciones que pide al principio del primer versículo del 16. Dice, el Señor Jesucristo y el Padre. Esa es la fuente de todas las bendiciones que Él va a pedir. Después leemos que junto con el amor nos dio la consolación eterna y también la esperanza, esta esperanza que solo proviene de Dios. En el versículo 17 vemos lo que pide el apóstol. Dice que conforte los corazones, que confirme el modo de hablar, de modo que sea conforme a la condición que tenemos de salvos, gozamos una condición de salvos y nuestro modo de hablar tiene que dar cuenta de ello, y que también confirme nuestro modo de actuar. La firmeza en nuestra fe produce obras y Dios también da recursos para que podamos llevar una vida santa. Entonces, ya terminando y concluyendo, podemos resaltar 4 cosas de todo este pasaje. La primera es que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Satanás y sus seguidores ya están actuando en este mundo. Debemos estar atentos, debemos resistir. Dios nos dio todas las cosas, todas las herramientas para vencer y para permanecer firmes. La victoria no es por nuestras fuerzas y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El segundo punto es el que el creyente debe esforzarse para llevar el Evangelio a los perdidos. El tiempo que tenemos la Iglesia para llevar esta gran comisión, y más aún el tiempo que vivimos en este mundo, es poco. Debemos estar conscientes también de la condición a la que llegarán aquellos que, habiendo oído, lo rechazan. Esto nos lleva a tener un espíritu de oración, queriendo que todos se salven, porque es éticamente y moralmente correcto para nosotros querer que todos se salven, porque no conocemos cuáles son los planes de Dios. En el tercer punto, Dios debe ser alabado por las bendiciones que nos dio, en especial la salvación. La gratitud esta tiene que ser el motor también de nuestro servicio. Debemos estar gozosos por esta seguridad en nuestra salvación. Y por último punto, la vida cristiana debe expresarse en conversaciones y en obras. No somos salvos por obras, pero la salvación produce las obras. Debemos actuar como un instrumento para edificación de los demás hermanos. Leemos en la Biblia que aparte es voluntad de Dios que el creyente se santifique. Y ahora ya llegué al final de este devocional. Muy probablemente cada uno vea los ciertos puntos de esta carta de Pablo y sepa en cuál de estos nos encontramos débiles. Muchos como yo, en más de uno probablemente. Y que podamos tener especial énfasis en cada uno de ellos para que Dios también se pueda glorificar a través de nosotros. Que tengan un buen día.